Paseando por Lima, quizás usted haya visto estas imágenes. ¿De dónde se ha retratado? ¿De su memoria? Difícil. Se ha retratado de una Lima migrante con sus variopintos personajes y con sus costumbres de todo tipo. Fue el mismísimo José Matos Mar quien investigó este fenómeno migratorio que cambió a la Lima aristocrática para siempre. Pero qué ironía que desconozcamos de este ilustre peruano, que nos hizo ver las dos caras de Lima y del Perú. Vayamos a conocer la vida y obra de tan ilustre investigador. De madre cusqueña y padre huancaíno, José Matos Mar nació en Coracora, Ayacucho, el 1 de noviembre de 1921. Estudió en la Universidad Mayor de San Marcos y luego en la Universidad de París. Tuvo como maestro al mismísimo Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana, y fue por él que Matos casi se gradúa como arqueólogo. Pero sus otros profesores, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre y Luis Eduardo Valcárcel, le recomendaron que se dedique más a la antropología, y fue por ellos que tomó esa decisión. Tiempo después, Matos se volvería el profesor de José María Arguedas, el autor de Yaguarfiesta, luego en su colega. Juntos fueron quienes sentaron las bases de la antropología del Perú. Es por una invitación de la ONU que Matos Mar inicia sus investigaciones en un tema que cambiaría el mapa social y urbano de la capital: las barriadas, conocidas después como invasiones y posteriormente como asentamientos humanos. Matos Mar fue testigo presencial de las primeras invasiones y es así como estructura el primer censo de barriadas limeñas. Se convirtió en el pionero de un tema que varios años después sería conocido como parte de la informalidad peruana. En 1964, Matos y otros científicos sociales fundan el Instituto de Estudios Peruanos, como un centro independiente en el cual la investigación no estuviera sujeta a los vaivenes políticos o institucionales y se orientara a escudriñar los grandes problemas nacionales. Durante su gestión en dicha institución, Matos convocó a investigadores de la talla de María Rodzworowski y John Murra. Pero es con su obra más famosa, Desborde popular y crisis del Estado, el nuevo rostro del Perú en la década de 1980, que Matos establece un antes y un después en el análisis de la sociedad peruana. Matos trabajó de manera ininterrumpida durante los últimos 70 años de su vida y llegó a publicar 42 libros. A pesar de su edad avanzada, no dejaba de brindar entrevistas ni de seguir trabajando en sus proyectos. Fue el 5 de agosto del 2015 que Matos Mar recibe por orden directa del presidente Ollanta Humala, de manos de la canciller Ana María Sánchez, en una ceremonia privada, en su lecho de enfermo, Matos Mar recibe la Orden del Sol del Perú por su contribución al análisis de la pluralidad social del país y su multiculturalidad. José Matos Mar falleció el 7 de agosto del 2015, a los 93 años de edad. Sus restos fueron velados en la Biblioteca Nacional, sede San Borja. No espero nada del Perú oficial, me basta con que el otro Perú me recuerde. Solía afirmar siempre que le preguntaban el por qué aún no recibía este reconocimiento. Después de tantas publicaciones, discípulos y proyectos, Matos se ha convertido en el mayor científico social de los últimos años de la historia en el Perú. Estimado profesor, compañeros y público en general, el día de hoy me encuentro con el doctor Willy Ramos, especialista en epidemiología,
del Ministerio de Salud, con quien hablaremos de inmigración y aspectos demográficos. Pero antes, nos gustaría saber si el doctor Willy sabe acerca de quién fue José Matos Mar. Mucho gusto, doctor Willy Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quisiéramos saber si usted conoce la vida y obra de José Matos Mar y qué influencias dejó en la sociedad peruana. Tengo algunos conocimientos de José Matos Mar. Hasta donde recuerdo, él fue un antropólogo que trabajó mucho el tema de la migración, el tema de las barriadas, incluso reforma agraria también. Doctor Willy, ¿usted sabe qué es una barriada? Bueno, yo entiendo una barriada como un asentamiento periurbano, es decir, que está en las zonas marginales de las ciudades. Y son zonas que tienen menor desarrollo económico, menos pobreza, que tienen menos acceso a agua y a desagüe, y que frecuentemente están conformados por personas que migran, usualmente de la región andina. ¿Usted tiene una noción por qué la gente de la región andina o de la región amazónica viene a la capital? Bueno, yo me imagino que eso debe depender del contexto en el que se presentan estas cosas, ¿no? El contexto de 1930, 1940 no es igual que el contexto de 1980, 1990. En 1930, 1940 nos enfrentábamos a una situación en la que había mucha pobreza. Entonces las personas vienen desde el interior del país, desde la sierra, de la selva, ellos vienen buscando mejores oportunidades, mejor trabajo. Ellos concebían a las ciudades como un centro de desarrollo en el cual ellos podían tener un lugar, podían mejorar su situación económica y la de su familia también. Sin embargo, en 1980 y 1990 el contexto cambia, porque ahí ya tenemos hiperinflación, tenemos terrorismo, entonces eso probablemente haya sido el desencadenante de que la población, por ejemplo, de Apurímac, de Ayacucho, de Huancavelica, de Huánuco, hayan tenido que venir a Lima, pero no en busca de mejores condiciones económicas, sino posiblemente huyendo de un conflicto armado que estaba afectando a su medio, a sus familias, a sus vecinos. Entonces, yo creo que el contexto de la migración es un fenómeno que se da de forma similar, pero el contexto en el que se desenvuelve depende del momento, del tiempo que vamos a analizar. Como opinión suya, ¿es una ventaja o desventaja el tema de la migración? Bueno, si vemos lo que pasa en otros países, en condiciones normales no debería ser una desventaja. O sea, en aquellos países, en aquellos contextos donde existe planificación urbana, no debería ser una ventaja-desventaja. Hay otros lugares en Europa, por ejemplo, que tienen mucha mayor población por metro cuadrado que el Perú. Sin embargo, hay mejor planificación, las autoridades establecen mejor la forma como van a vivir, planifican mejor sus servicios. Pero aquí el problema es ese, de que cuando las personas tienen que llegar del campo hacia Lima, la ciudad, el centro de la ciudad, digamos, tiene mejores condiciones económicas. Entonces, quien quiere llegar a vivir, digamos, en la zona principal de la ciudad, va a tener que gastar más dinero. Y casualmente la gente que llega del campo no tiene dinero, por lo cual tienen que instalarse en zonas periurbanas, en esas zonas en las cuales les resulta mucho más barato poder vivir, mucho más barato poder tener servicios, pero sin embargo son zonas de menor desarrollo, son zonas menos planificadas, son zonas donde hay más pobreza, zonas donde hay más delincuencia. Entonces, yo considero que la falta de planificación urbana de nuestro país hace que ellos tengan que venir a Lima. Si estas personas tuvieran en sus mismos departamentos y en su misma región todos estos polos de desarrollo, no tendrían que venir a Lima. Pero dado de que ya de repente la industria o sus actividades productivas no son suficientes para poder satisfacer un sueldo adecuado, las personas tienen que venir a Lima y tienen que enfrentarse con toda esta urbe. Tienen que venir a enfrentarse con el desempleo, con el subempleo, tienen que enfrentarse entonces con toda esta situación, incluso con la discriminación de las personas también. Y como consecuencia, tampoco habían servicios de atención médica en esas zonas. Entonces, eso debe haber tenido como consecuencia primaria gente que no disponía de recursos para cubrir sus necesidades básicas. Me refiero a necesidades básicas, alimentación, educación, salud. Entonces, no había esto. Entonces, estas personas tendrían que vivir subempleadas. Pero hay que tomar en cuenta que como vivían en zonas más pobres, como vivían en zonas donde no había agua, no había desagüe, yo estoy seguro que en muchos casos la gente había tenido la perspectiva de que eran gente pobre, eran gente ignorante,
eran gente sucia, gente con enfermedades. Y es que eso no era que su cultura, digamos, tenía todas esas cosas, es un poco del estigma de la población, ¿no? Sino era que las condiciones en las que se estaba creciendo Lima excedían a las condiciones que debían tener normalmente. Doctor Ramos, usted como epidemiólogo sabe qué enfermedades aparecieron en esa época de la migración. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que estas personas que vivían en las barriadas deben haber tenido enfermedades relacionadas a no disponer de agua y de sangre. Como les había comentado, las enfermedades diarreicas agudas, por ejemplo, el cólera. Sin embargo, los estados con el tiempo tardíamente empezarían a entender que la salud era un aspecto importante y que estas barreras también formaban parte de las ciudades. Así que después de la década de 1950, los estados empiezan a invertir más en agua y empiezan a invertir más en desagüe. Y asimismo los estados, porque me refiero no solamente a Perú, sino también están esos países vecinos, los estados también, al ver de que había tanta población, empiezan a implementar políticas para el control de la natalidad. Entonces, cuando llega el agua, el desagüe, y cuando se empieza a implementar políticas de planificación familiar, la situación empieza a cambiar un poco. Entonces, si antes predominaban estas enfermedades como consecuencia de no disponer de servicios básicos de agua y desagüe, y al implementar estos servicios, las enfermedades infecciosas empiezan a reducirse. Ahora, hay que tomar en cuenta que si había políticas de planificación familiar, la población ya empezaría a dejar de crecer a un ritmo tan acelerado. Menos niños fallecían, menos madres fallecían durante el proceso de parto. Entonces, esto trajo como consecuencia de que la población vaya a aumentar. Sin embargo, la población, como ya no fallecía tan a tempranas edades, empieza a producirse un fenómeno que se conoce como transición demográfica. Es decir, hay más población, pero esta población, como ya se dispone de servicios básicos, ya no muere en edades tan jóvenes. Y como consecuencia de eso, la población empieza a envejecer. Y a este momento, nosotros, la esperanza de vida en nuestro país es de 74 años. O sea, un peruano promedio que nace hasta que fallece, ese tiempo es de 74 años. Entonces, empieza a aumentar la esperanza de vida como consecuencia de estas políticas para reducir la población. Y al aumentar la esperanza de vida es cuando dejan o empiezan a reducirse estas enfermedades infecciosas para dar paso a las enfermedades no transmisibles, a enfermedades no contagiosas. Entonces, una población que envejece y empieza a sufrir de más cáncer, empieza a sufrir de más diabetes, empieza a sufrir de más enfermedad isquémica del corazón, entonces hipertensión arterial. Entonces todo este fenómeno de la transición demográfica ya ha ido trayendo, no por el migrante, sino que ya como la población era grande y que el Estado tenía que pensar en toda la población, implementa sus medidas, se reduce la natalidad y entonces a partir de allí los servicios de agua y desagüe reducen las enfermedades infecciosas y empieza a predominar lo que tenemos ahora: cáncer, diabetes, hipertensión arterial, así como otras enfermedades que no se contagian. Y como conclusión, ¿qué aporte considera usted que nos dejó plasmado José Matos Mar? Bueno, yo considero que el principal aporte de José Matos Mar es haber identificado este problema de la migración y este problema de las barriadas. Habernos mostrado que si nosotros como Estado no empezábamos a tomar medidas, este crecimiento poblacional iba a excedernos. Y es lo que pasó, nos excedió. Y eso es lo que nos llevó a nosotros como país a implementar diversas políticas para el control de la población. Ahora, todavía existe migración en la actualidad. Sin embargo, este ritmo de migración es menor a como ocurrió en años anteriores. Siempre va a haber migración. Sin embargo, Matos Mar nos muestra de que tenemos como Estado que controlar este fenómeno, tenemos que implementar diversas políticas. Y como consecuencia de ello, podremos satisfacer esa demanda de población que requiere servicios que puede prestar el Estado. Muchas gracias, doctor Willy Ramos. Gracias también. Un gusto. Un gusto.
próxima estación, Gamarra. Cuidemos la limpieza e higiene de nuestros coches. Evitemos tirar papeles o desperdicios. El metro es de todos. Cuidémoslo. Señora, buenas tardes. ¿Me puede dar una oración? Claro, Ya. ¿Me puede contestar dos preguntas? ¿Rápidas? dime. Ya. ¿Conoce a José Matos Mar? José Matos Mar. ¿Sabe qué son las barriadas? ¿Las barriadas? Sí, las barriadas. Las barriadas. Sí. Por donde viven las gentes que son así de, ¿cómo se llama? Migrantes. Ah, sí, pues la gente que para, pues, se llama barriadas, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas contigo, tardes. joven. Señora, ¿cómo se llama? Mi nombre es Lucía. Bueno, señora Lucía, una consulta. ¿Usted por si acaso conocerá a José Matos Mar? José Matos Mar. Sí. No me suena. ¿No tiene alguna idea? Ya, está bien. Disculpe una consulta. ¿Usted de qué parte del Perú es? Yo soy de Lima, pero mis padres son provincianos de Ayacucho. O en pocas palabras, soy más de allá que de acá. O sea, Pero nací aquí. O sea, usted ha vivido desde su infancia aquí en Lima. En Lima, una gran parte, y la otra parte en el departamento de Ayacucho. Ya, ahora otra pequeña consulta. Diga usted. ¿Usted tiene alguna idea de por qué sus padres vinieron a Lima? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, estoy hablando, a ver, mi mamá ya tiene sus 80, 70 años. Emigraron mayormente, ¿por qué? Por trabajo, por superación, pensando que Lima es una cosmopolita de superación, ya que en el sitio donde vives la serranía, que no hay mucho proyección, entonces eso viene a Lima. Otra pequeña consulta. ¿Usted por si acaso sabe qué es una barriada? Barrio conjunto, bueno, creo que es un conjunto de casa donde nos complementamos el vecino, lugares con meses cercas, o sea, es como la vía en mi local, es un barrio chico. Es lo que yo creo, porque yo vivo en un barrio. Ya, señora, muchísimas gracias. Ok. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. ¿Usted sabe quién es José Matos Mar? Antropólogo. Antropólogo, claro, sí. Sí, sí. Ya, le haré otra pregunta. ¿Sabe usted qué es una barriada? ¿Cuál? ¿Sabe usted qué es una barriada? Una barriada. Era antes, pero ahora han tomado el nombre de Pueblo Joven. A ver, ¿usted conoce a José Matos Mar? José Matos Mar, ¿Una idea? no idea, nada. Al señor no lo conozco. Yo he conocido ¿cómo se llama? A Martín, a los que hace 45 años estaban ahí con la señora Elena Moyano. Elena Moyano. Ujú. Ella era la primera persona de cuando estaba fundándose Villa Salvador, Elena Moyano. Bueno, que fue allá a las casas de Nace, ahí la conocí a ella. Y la señora más o menos nos orientó para entregarnos casas que eran de Nace. Ya, entonces esta señora con unos delegados que eran Martín, así, ella nos inscribía y nos daban, porque las casas de Nace todas se invadieron, porque los que estaban inscritos no lo quisieron porque no estaban como ellos hicieron el contrato. Entonces lo dejaron y a nosotros, ella nos adjudicó ahí. Y por eso casi fue la muerte de la señora María Elena Moyano. Por eso. ¿Y es usted donde actualmente usted se ubica? Es donde, en la urbanización Pachacamac. Interesante. Ajá. Otra pregunta, ¿sabe lo que es una barriada? Sí, yo he ¿Puede vivido explicar? en barriada. Se empieza ¿cómo se llama? Una barriada que la invadimos, Ya. ¿no? Entonces ahí hacemos nuestra chocita bien de esteras, ahora más
de Mapresa que lo utilizan y ahí se hacen dirigentes, se busca y se comienza a inscribir y a buscar que inscribirnos acá en la municipalidad de donde pertenece, ¿no? Porque la barriada es una cosa de que nosotros primero invadimos y después ya nos inscribimos para obtener los terrenos, ¿no? Bienvenidos, nos encontramos en el Parque de la Exposición y el día de hoy le entrevistaremos al docente Alfredo Berrocal, especialista en Historia de la Universidad Pontificia Católica del Perú, al cual daremos a conocer quién fue José Matos Mar, qué influencias y huellas dejó en el Perú hasta la actualidad. Mucho gusto, profesor Berrocal. Profesor, ¿quién es José Matos Mar? José Matos Mar fue un antropólogo del estado de San Marcos, uno de los más grandes pensadores de las últimas 50 años para adelante en este país. Fue también director y fundador del Instituto de Estudios Peruanos y fue director en los primeros 20 años de este organismo. Junto con otros intelectuales de la época, se dedicaron a hacer estudios a nivel cultural, político, lingüístico, historiador y todo lo que fuera, con respecto a la sociedad peruana, los problemas que hubo en los últimos 50 años. Y ese es un poco el motivo de la entrevista, ¿no? Y espero que pueda ayudarte en esto. Profesor, ¿en qué influyó en su pensamiento sus años de estudio en la Universidad de París, José Matos Mar? A ver, haciendo un poco de historia, José Matos Mar estudió en San Marcos y fue discípulo de Luis E. Valcárcel. Luis E. Valcárcel fue uno de los principales gestores de la corriente etnográfica o etnología dentro de la Facultad de Antropología en San Marcos. Y Valcárcel era indigenista, él era compañero de Mariátegui y fue miembro también de esta revista llamada Mauta. Entonces, ese pensamiento indigenista de Valcárcel influye en Matos Mar. Cuando ya él termina la carrera y viaja a París, él toma contacto con nuevas corrientes, empieza a estudiar un poco mejor la influencia o los cambios políticos sociales de Europa en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo trae al Perú, y estos pensamientos de cómo se transforma la sociedad a través del cambio del campesino a la ciudad, del artesano a obrero, lo hace influenciarlo o lo influencia de tal forma que él empieza a preocuparse de por qué los cambios sociales que vivimos a partir de los 50, en la época de Orilla, con las migraciones, transforman al país y qué resultado ha traído estas migraciones ahora, ¿no? Y qué soluciones, qué problemas, qué conflictos pueden encontrarse hoy en nuestro país. José Matos Mar fundó el Instituto de Estudios Peruanos y que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Qué influencia e importancia tiene en la actualidad? El Instituto de Estudios Peruanos fue fundado por un grupo de intelectuales en la década de los 60 y se convirtió en lo que hoy es el think tank, como se dice a nivel académico, es decir, un centro de soluciones para los diversos problemas que hay en este país, ¿no? Como te decía hace un minuto en la pregunta anterior, el IEP se ha dedicado a estudiar las problemáticas de este país a un nivel multicultural, a un nivel multidisciplinario, juntando un montón de intelectuales de diversas ramas e integrando esos estudios, esas investigaciones, tratando de explicar diversos problemas, diversas coyunturas que hay en este país, al punto que esta ONG, que es la IEP, se ha convertido, como te decía, en esto, ¿no? En un foco y en un lugar en donde analizamos los problemas y se buscan soluciones a estos problemas. Es más, ha sido la importancia tal que durante el gobierno de Ollanta, Matos Mar fue uno de sus principales asesores, y durante el gobierno de Ollanta, el IEP fue quien diseñó las grandes políticas sobre problemas sociales, sobre programas sociales. No muchos de los programas sociales que Ollanta desarrolló en su gobierno son resultado del análisis y de los estudios desarrollados en el IEP. Su libro más importante, Desborde Popular y Crisis del Estado, nos lleva a una realidad de los años 50. Después de más de 50 años, la realidad sigue siendo la misma. ¿Cuál cree que sería la solución para el problema que planteó Matos? Vaya, el problema, a ver, Matos propone la idea de un país, como él lo dice, ¿no? Más que fragmentado, un país facetado. Un país facetado que tiene demasiadas aristas, que definitivamente no está integrado. Y en el camino, yo creo que una de las soluciones que él mismo propone para resolver este desfase entre dos mundos, como él propone,
es, primero, terminar de construir la carretera marginal de la selva y llegar hacia el ramal sur de esa carretera que nunca se terminó y que se propuso desde su inicio. Tanto así que si hubiese terminado la carretera marginal de la selva, el problema del BRAE ya se hubiese resuelto. El BRAE hoy es una zona aislada a la cual se llega de manera muy difícil porque justamente el Estado no cumple con esa posibilidad de cumplir, de terminar la obra. Otra carretera también muy interesante que también está en proyecto es la carretera longitudinal de la sierra. Si eso se hubiese completado o se completase, desde Cajamarca hasta Puno, tranquilamente podríamos transitar e integrar esos lugares. Pues integrar a la población a través de carreteras implica no solamente comercio, también intercambios culturales, problemáticas sociales mucho más fáciles de manejar, mucho más fácil de llegar. Y eso integraría a este país. Y lamentablemente, y nosotros lo vemos todos los días, como lo dice yo también estoy de acuerdo, es un país facetado. Necesitamos obras de infraestructura que integren al país y que de alguna manera representen las reivindicaciones sociales de provincia en la capital y que ya no tengamos que venir hasta la capital haciendo marchas de sacrificio y todo lo demás, sino que desde las provincias desarrollando focos de inversión. Hay un foco de inversión muy interesante en Cajamarca, hay un foco de inversión muy importante en Huancavelica, otro en Apurímac, otro en Puno, y eso se podría desarrollar, se podría integrar, pero vamos, hasta que no se resuelvan esos problemas de infraestructura, esto va a seguir siendo un problema mucho mayor en el tiempo. Bueno, usted nos da a entender de que José Matos Mar fue un excelente pensador y que fue muy objetivo al momento de las consecuencias y las posibles soluciones ante el efecto migratorio en el país. Y aparte también, gracias a Matos Mar, el Estado pudo abrir los ojos literalmente ante este efecto. Muchas gracias por su entrevista, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Igualmente. Suerte en la entrevista y espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Usted sabe que todo progreso llega con lucha. Si no luchamos, nosotros no ponemos de nuestra parte, no somos nada. Llamados Perú.